Vamos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos del VIN, de vasculares, inflamatorias y neoplásicas. Cuando hablamos de inflamatorias, hablamos de las encefalitis no infecciosas, que son un grupo de trastornos que solemos no tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferencial y sin embargo son muy frecuentes. De hecho, una de las encefalitis no infecciosas, la meningoencefalitis granulomatosa, tiene una prevalencia del 25% de los trastornos neurológicos. Cuando hablamos de encefalitis no infecciosas, estamos hablando básicamente de dos grandes grupos. De la meningoencefalitis granulomatosa, que como decíamos tiene una prevalencia muy alta, y de las encefalitis necrotizantes, que incluyen dos enfermedades descritas hasta el momento, que son la meningoencefalitis necrotizante y la leucoencefalitis necrotizante. La meningoencefalitis granulomatosa fue la primera que se describió allá por la década del 60 y tuvo muchos inconvenientes con la nomenclatura porque se confundía con la reticulosis humana hasta que se diferenció como una entidad aparte. Sin embargo, es una enfermedad bastante complicada, tiene tres formas de presentación, una local, una diseminada y una diseminada con núcleos focales. Y muchos consideran que la forma focal es un tipo de neoplasia de células B, de manera que es una enfermedad que está en constante evolución, todos los conceptos en cuanto a definición. Las encefalitis necrotizantes fueron descritas más recientemente, en la década del 70. La meningoencefalitis necrotizante del PUG fue la primera de este grupo que se describió y inicialmente se supuso que era una enfermedad específica de raza y por ese motivo la van a ver descrita en muchos textos como meningoencefalitis necrotizante del PUG. Sin embargo, hoy en día se ha descrito en un montón de razas más y se sigue describiendo. De manera que hay que ampliar las razas afectadas por este tipo de encefalitis necrotizante. Y más recientemente, la prima cercana, la leucoencefalitis necrotizante, que hasta ahora se ha descrito en dos razas, en el Yorkshire Terrier y en el Boston Terrier. Pero son básicamente la misma historieta, ¿sí? Y se caracterizan por una respuesta inmune aberrante contra el sistema nervioso central. Hay algunas teorías que dicen que la localización de las lesiones varía de acuerdo al fenotipo y a la genética del individuo, por lo tanto hay autores que consideran que todo esto son expresiones distintas de una misma enfermedad inmunomediada, ¿sí? Pero son enfermedades que están en constante estudio. Es importante tener en cuenta que para ponerle nombre y apellido a estas meningoencefalitis inmunomediadas necesitamos una histopatología. Por eso, con los datos clínicos normalmente hablamos de meningoencefalitis de origen desconocido, ¿sí? Que son aquellas meningoencefalitis en los que la clínica sugiere una causa inflamatoria no infecciosa, pero no podemos acceder al diagnóstico histopatológico, ¿sí? Cuando hablamos de encefalopatías vasculares, vamos a referirnos a isquemias encefálicas, es decir, a disminución del aporte sanguíneo a un límite que es incompatible con una funcionalidad cerebral normal, que pueden ser globales o pueden ser focales. Las isquemias encefálicas globales frecuentemente están asociadas a accidentes anestésicos o a insuficiencias cardiopulmonares muy severas. Las isquemias encefálicas focales son las que vemos en la clínica más habitualmente y son los infartos, que pueden ser infartos isquémicos, territoriales o lacunares, de acuerdo al calibre de la arteria involucrada. Los territoriales son arterias de mediano a gran calibre que involucran una buena parte de un hemisferio cerebral o de un territorio del sistema nervioso, y lacunares son arterias más pequeñas que forman infartos muy circunscriptos. Los infartos hemorrágicos también pueden ser territoriales o lacunares y varían en cuanto a la presentación clínica, como vamos a ver dentro de un ratito. El ACV o ictus es un infarto isquémico o hemorrágico, lacunar o territorial, pero de presentación violentísima, de presentación aguda. Por eso stroke, que significa golpe, que significa ataque, ¿sí? Y esto viene de las primeras definiciones. Al igual que la epilepsia, inicialmente se pensaba que un ACV era una maldición divina. El stroke of the God's hand, la pegada de la mano de Dios, el ataque de la mano de Dios.
Y de eso quedó el stroke, que en español se le denomina ictus y que son generalmente sinónimos de ACV. ¿Sí? Entonces la diferencia entre un ACV y un infarto isquémico o hemorrágico es simplemente una presentación mucho más violenta y aguda. ¿Sí? Y también en las encefalopatías vasculares, porque uno habitualmente piensa en una encefalopatía vascular, en una ACV con una presentación aguda o sobreaguda, pero también tenemos que considerar los ataques isquémicos transitorios. Los ataques isquémicos transitorios se diferencian de todo el resto en que tienen una duración de menos de 24 horas. Es decir, son signos clínicos que aparecen de golpe, rápidamente progresivos, pero así como aparecen, desaparecen en el transcurso del día. Esos también son encefalopatías vasculares, pero mucho menos severas que los infartos isquémicos y a veces tienen la misma o distinta etiología. Y cuando hablamos de neoplasias cerebrales, si bien tenemos infinidad de neoplasias cerebrales, hoy nos vamos a referir a las más frecuentes, que son los meningiomas, los gliomas y eventualmente los tumores hipofisarios. ¿Sí? Bien, una vez aclarado de qué es lo que vamos a hablar, avancemos en el diagnóstico diferencial. Para hablar de diagnóstico diferencial, vamos a recalcar que cuando estamos frente a un paciente neurológico, tenemos 3 niveles de diagnóstico. ¿Sí? El primero, del que habló Laura hace un rato, es la neurolocalización, es decir, determinar en dónde está el problema. ¿Sí? Paso fundamental porque sin ese paso no podemos avanzar a los otros. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial consiste, una vez localizado el sitio en donde está localizado el problema, determinar cuáles son las etiologías más probables. Este paso es fundamental porque nos va a llevar a veces, no siempre, al diagnóstico específico de la enfermedad, es decir, al diagnóstico etiológico. Muchas veces nos estancamos aquí en el diagnóstico diferencial y no podemos alcanzar el diagnóstico etiológico. No importa, con eso vamos a ver que es suficiente para hacer un tratamiento adecuado. Pero tengamos en cuenta esto, el primer diagnóstico o el primer nivel de diagnóstico es la neurolocalización. Y eso es fundamental, porque si nosotros tenemos un animal, como les mostraba Laura antes, con una crisis parcial compleja y pensamos que es un trastorno de conducta o un trastorno neuromuscular, vamos a estar completamente errados en los métodos de diagnóstico complementarios que vamos a ver. ¿Sí? Bien, primer nivel, ya habló Laura largamente, así que lo pasamos simplemente como para memorizarlo. Pasemos al segundo nivel, que es el diagnóstico diferencial. ¿Qué es esto de la categorización? La categorización no es otra cosa que utilizar el acrónimo Vitamin D. El acrónimo Vitamin D son las siglas de todos los trastornos posibles que puede tener nuestro paciente neurológico. Vasculares, inflamatorio infeccioso, traumático, anomalía de desarrollo, metabólico, idiopático o iatrogénico, neoplásico o degenerativo. En alguna de esas categorías está la enfermedad de nuestro paciente. ¿Sí? ¿Y cuál es la importancia del acrónimo? Es que cada uno de esos trastornos tiene una reseña, un tipo de inicio, un curso característicos y en general una distribución particular dentro del sistema nervioso. De manera que haciendo una buena reseña y una buena anamnesis, normalmente podemos hacer un muy buen diagnóstico diferencial. ¿Cómo establecemos el diagnóstico diferencial? Decíamos, en base a la reseña, particularmente en las enfermedades inflamatorias, en base a la anamnesis, fundamental para determinar cómo y de qué forma se desarrolló la enfermedad que está afectando a nuestro paciente y obviamente al examen neurológico. La reseña tiene mucho que ver la especie, obviamente, y tiene mucho que ver la raza. Particularmente en las meningoencefalitis no infecciosas, ¿sí? En la anamnesis tiene muchísimo que ver el inicio, la edad de aparición y cómo fue progresando la enfermedad. Laura les comentaba al principio que la anamnesis es una herramienta fundamental de nuestro examen neurológico. Entonces hay que dedicarle el tiempo necesario para que nos quede claro cómo empezó el problema, ¿sí? Cuándo empezó el problema y cómo se desarrolló. Si fue progresivo, si fue estático, si fue regresivo, ¿sí? Si fue de presentación aguda o si fue insidioso. Todo eso nos va a servir muchísimo porque cada una de las categorías de enfermedad tiene un inicio y una progresión que son característicos. ¿De acuerdo?
Y finalmente el examen neurológico, porque nos va a llevar a la localización neuroanatómica y a establecer si el problema es simétrico, si es asimétrico, si es focal, si es difuso, si es multifocal. ¿Sí? Esos son los 3 elementos que vamos a tener en cuenta fundamentalmente para hacer la categorización. Concretamente hablando de las enfermedades que hoy nos ocupan, ¿qué tiene de importancia la reseña? La reseña tiene muchísima importancia porque si bien las enfermedades inflamatorias pueden afectar a cualquier raza, ¿sí? Y estamos hablando de perros, no de gatos. Esto no se lo dije antes, el equivalente de las meningoencefalitis no infecciosas de los perros en los gatos es la polioencefalomielitis felina. A esa no nos vamos a referir porque es un síndrome, no es una enfermedad y está muy oscuro la etiología, el diagnóstico y demás. Así que vamos a hablar de las enfermedades de perros más frecuentes. Entonces, si bien pueden afectar a cualquier raza, nosotros sabemos que especialmente en las enfermedades necrotizantes hay determinadas razas que tienen una predisposición característica. ¿Cuáles son esas razas? Todas esas, ¿sí? El PUB, decíamos que fue el primero en el que se describió la encefalitis necrotizante, la meningoencefalitis necrotizante, pero después se fueron agregando otras razas, Chihuahua, Pekinés, Boston Terrier, Shih Tzu, Cotton de Tulliard, etc. ¿Sí? Y recientemente el Terrier de Yorkshire y el Bulldog francés, que se ven afectados por una enfermedad muy similar, pero que tiene una distribución neuroanatómica característica. Entonces, todas estas de arriba sufren o tienen más tendencia a sufrir la meningoencefalitis necrotizante, mientras que los de abajo tienden a sufrir la leucoencefalitis necrotizante. Pero hablamos de encefalitis necrotizantes en general, porque como decíamos antes, es un diagnóstico de necropsia, que en la clínica podemos hacer una aproximación, pero el diagnóstico definitivo es de necropsia. Estas otras razas, en general chiquitas y blancas por lo general, ¿sí? Raza chiquita y blanca, problema. Pero no solamente las chiquitas y blancas, sino las chiquitas en general, tienen una tendencia a sufrir la meningoencefalitis granulomatosa. Y fíjense que en las siglas yo no pongo solamente meningoencefalitis granulomatosa, pongo MEMG, y esto no es un homenaje a MEM ni mucho menos, sino que meningoencefalitis, y agregamos una M, porque la meningoencefalitis granulomatosa es la única de las enfermedades inflamatorias que puede afectar la médula espinal. Entonces la denominamos meningoencefalomielitis granulomatosa. Es un término más apropiado porque es una de las características diferenciales de esta con respecto a las otras. Las encefalitis necrotizantes afectan exclusivamente al territorio por encima del foramen magno. ¿Sí? Y si vamos un poquitito más en detalle, la meningoencefalitis necrotizante da exclusivamente signos supratentoriales, mientras que las leucoencefalitis necrotizantes suelen dar un cuadro más multifocal con afección del tronco encefálico y cerebelo. Entonces ya por la distribución neuroanatómica y la reseña podemos ir suponiendo de qué encefalitis se trata. Y de acuerdo al trabajo que les hacía mención en la diapositiva anterior, estas razas, Chihuahua, el West Highland y el Salchicha, tienen una tendencia a las meningoencefalitis de origen desconocido. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la reseña. ¿Sí? En cuanto a los tumores cerebrales, acá tenemos que hacer una combinación de raza con tipo de tumor. ¿Sí? Nosotros sabemos que el meningioma es la neoplasia más frecuente tanto en perros como en gatos. Casi la mitad de los tumores son meningiomas. Y estos tumores tienen una particular predilección por el retriever y por el boxer. Obviamente cualquier raza se puede afectar, pero esas son las que tienen más predisposición. Los astrocitomas son el 17% de los tumores cerebrales y el boxer y el Boston Terrier tienen una particular predilección. Boxer, ¿qué sería la veterinaria si los boxer, no? Los oligodendrogliomas son el 14% y no hay una predisposición racial característica, y el glioblastoma multiforme, que de los gliomas es el más violento y agresivo, tiene una prevalencia más bajita. Pero fíjense que entre estos tumores está casi el 70% o más de los tumores cerebrales centrales. Habitualmente decimos que las razas braquicéfalas
tienen más tendencia a los gliomas en general y a los tumores hipofisarios, mientras que las dolicocéfalas tienen mayor predilección por los meningiomas. Entonces, estas características del animal nos pueden orientar al diagnóstico. En los gatos no hay una predisposición racial como en los perros, y esa es la prevalencia. Fíjense, meningiomas, los tumores más frecuentes, seguidos por el linfosarcoma. Y, interesante, hace 15 o 20 años se decía que los tumores hipofisarios en gatos eran raros y que había muy pocos casos descritos en el mundo. Hoy por hoy, los tumores hipofisarios son los terceros en orden de prevalencia en los gatos, diagnosticados fundamentalmente en base a imágenes. Las imágenes nos vinieron a abrir un panorama distinto de las enfermedades cerebrales. En cuanto a las encefalopatías vasculares, si bien no parece haber una predilección racial, podría haber una mayor incidencia en el King Cavalier Charles Spaniel, en los galgos y en el labrador. De acuerdo a nuestra experiencia, ¿sí?, la prevalencia de las encefalopatías vasculares tiene muchísimo que ver con la frecuencia con que atendemos a determinadas razas. Es decir, si yo les superpongo un gráfico de tortas de prevalencia de encefalopatías vasculares con razas que atendemos con problemas neurológicos, prácticamente es lo mismo, ¿sí? Los de raza indefinida se llevan toda la ficha, seguidos por el caniche, por el cocker, ovejero alemán y labrador. Pero esas son las razas que más frecuentemente atendemos, de manera que es muy probable que realmente no haya una predisposición racial característica para las encefalopatías vasculares. Eso en cuanto a la reseña, ¿sí? En cuanto a la anamnesis, nosotros siempre que atendemos a un paciente neurológico tenemos que tener en mente este gráfico de severidad de las lesiones contra el tiempo de evolución, ¿sí? Y vamos a ver que en las encefalopatías vasculares es característico un inicio agudo o hiperagudo y los signos no progresivos o regresivos en el tiempo, con un curso agudo o subagudo. Es decir, la duración de la enfermedad hasta la recuperación es habitualmente de no más de 30 días, ¿sí? Este es el curso de un cuadro vascular, mientras que el de una enfermedad inflamatoria o infecciosa se caracteriza por un inicio agudo o subagudo, indefectiblemente progresivas si no se hace tratamiento, con un curso subagudo o crónico, de acuerdo al tratamiento y de acuerdo a la enfermedad. ¿Sí? En general, las meningoencefalitis necrotizantes o la meningoencefalitis granulomatosa sin tratamiento da un curso subagudo, mientras que la leucoencefalitis necrotizante puede llegar a dar un curso crónico, ¿sí? Este inicio agudo o insidioso va a depender mucho en la anamnesis de la observación del propietario. Mira un perro que tuvo un tumor cerebral. Ese perro un día empezó con una torsión cefálica que consideramos que era por una otitis. Sin embargo, en pocas horas hizo una convulsión tónico-clónico generalizada. Nosotros pensamos que ese fue el inicio del cuadro. Cuando le diagnosticamos el tumor, recapitulando, ¿sí?, empezamos a notar que nuestro perro, desde hace un tiempito, había empezado a perder algunas conductas habituales, que uno no lo toma como un signo clínico, lo toma como que está más viejito, está desganado, escucha menos, ve menos. ¿Cuáles son esos signos clínicos? Este perro, cuando yo salía a la calle y sacaba el auto del garage, indefectiblemente venía, salía a la vereda y hacía su patrullaje por los arbolitos. Bueno, de un tiempo a la parte fue al garage, pero no salía a la calle, y más recientemente había dejado de acompañarme al garage. Y uno decía, bueno, está más viejito, no tiene ganas. Bien, esos también son signos clínicos. Tengan en cuenta lo que les decía Laura en la primera parte de la charla. Alteraciones del comportamiento son signos supratentoriales. Obviamente a veces uno no lo toma como un signo clínico, sino como un signo de envejecimiento. Sin embargo, tengan en cuenta que tanto perros como gatos, hasta viejitos, siguen jugando y siguen estando alegres y siguen teniendo mucha energía. No les pasa lo mismo que a las personas. Entonces, atención con los cambios de comportamiento, porque a veces son el inicio de un cuadro clínico que se va a agudizar, pero que
viene presentándose de un tiempo a esta parte. Atención con algunos problemas que nos pueden alterar ese esquema tan particular. Por ejemplo, algunas malformaciones congénitas o anomalías de desarrollo que involucran estructuras vasculares pueden dar signos progresivos y crónicos. Es decir, vamos a tener un problema vascular, pero con otro tipo de inicio, porque en realidad la causa subyacente es otra, ¿sí? Y algunas enfermedades metabólicas que alteran el funcionamiento de enzimas respiratorias mitocondriales o provocan engrosamiento de arterias por depósito de lípidos, por ejemplo, pueden dar el curso típico de los trastornos metabólicos, es decir, alternante, que aparecen y desaparecen, progresivo, regresivo, difuso, multifocal, etc. Entonces, tener en cuenta que algunas enfermedades metabólicas pueden dar problemas vasculares también. Y no vamos a tener ese inicio característico agudo con una regresión o una estaticidad en el tiempo. Examen magno nos permite sospechar de una inflamatoria infecciosa. Recuerden que las inflamatorias en ese paquete también van las infecciosas. De manera que el cuadro de presentación multifocal, ¿sí?, especialmente en un animal joven, nos hace sospechar fuertemente de una enfermedad inflamatoria o infecciosa. Sin embargo, como decíamos antes, cada una de las enfermedades inflamatorias tiene una neurolocalización característica. En cuanto a la edad, todas las meningoencefalitis no infecciosas afectan a animales jóvenes o adultos jóvenes. No son enfermedades de perros viejos. Para las encefalitis necrotizantes, estas enfermedades tienen una particular predilección por los perros jóvenes, de menos de 4 años, con un promedio de año y medio. Pero el rango es desde los 6, 5, 4 meses hasta los 6 años, más o menos. Perros jóvenes. Mientras que las granulomatosas, las meningoencefalomielitis granulomatosas, suelen afectar a animales un poco más grandes, pero siempre adultos jóvenes. Entonces, de acuerdo a la edad de aparición, eso nos puede orientar hacia cuál es la encefalitis que estamos teniendo presente. En cuanto a las neoplasias cerebrales, generalmente afectan a animales de más de 7 años, con una edad media de 9 años casi y medio. Los meningiomas son tumores de animales más viejos, con una mediana de aparición de 11 años, mientras que los gliomas son tumores de animales un poco más jóvenes, de 8 años. En los gatos, la edad media es mucho más grande, 11 y pico de años. Entonces, la edad es un indicio como para pensar qué enfermedad tenemos en mente. Fíjense que el rango etario es distinto para las inflamatorias que para las neoplásicas. Animales jóvenes o adultos jóvenes inflamatorias, animales más grandes, tumores cerebrales. Sin embargo, como la dinámica, la epidemiología de los tumores va cambiando a la medida que hay mayor cantidad de descripciones y que se van diagnosticando con más asiduidad, siempre tenemos que sospechar de la presencia de neoplasia cerebral en cualquier animal de más de 6 años con signos de localización intracraneana. Esto es importante tenerlo en mente. En cuanto a las encefalopatías vasculares, de acuerdo a nuestra experiencia, la edad de presentación fue en un rango de los 5 meses a los 19 años. Es decir, no hay que asociar problema vascular con animal viejo, porque un problema vascular puede presentarse en animales jóvenes. La media es de casi 10 años y obviamente los perros más afectados son los que tienen mayor predisposición a tener problemas que comprometan sus arterias. Por lo tanto, el rango etario más afectado fue de más de 6 años, con el 81%, pero fíjense que los animales jóvenes también tienen una probabilidad de tener problemas vasculares alta. De manera que la edad no es un indicio como para descartar un problema vascular, ¿sí? En cuanto al examen neurológico, ¿cuáles son los indicios que nos permiten sospechar de vascular, inflamatoria o neoplásica? Recuerden lo que decía Laura en la primera charla, que el sistema nervioso no se enferma por enfermedades, sino por regiones. Vale decir que cualquier enfermedad que dé signos supratentoriales va a tener prácticamente la misma presentación y va a variar en cuanto al inicio, al curso y a la progresión. Pero
podemos decir que una enfermedad inflamatoria en un animal joven generalmente da signos multifocales. Entonces, un animal joven con signos multifocales por encima del foratorias, en ese paquete también van las infecciosas. De manera que el cuadro de presentación multifocal, ¿sí?, especialmente en un animal joven, nos hace sospechar fuertemente de una enfermedad inflamatoria o infecciosa. Sin embargo, como decíamos antes, cada una de las enfermedades inflamatorias tiene una neurolocalización característica, ¿sí? Entonces, los casos de meningoencefalomielitis granulomatosa suelen presentar signos supratentoriales, troncales o multifocales por igual, y casi el 10% manifiestan signos de mielopatía transversa, exclusivamente. O sea, fíjense que un animal que se presenta con una ataxia, con una paresia, para o tetraparesia de inicio agudo, de curso progresivo, subagudo, ¿sí?, puede tener una meningoencefalomielitis granulomatosa. Recuerden que los problemas de columna, si bien la mayoría son trastornos del disco intervertebral, no lo son todos. Hay enfermedades inflamatorias, hay enfermedades infecciosas, vasculares, que también provocan signos medulares, ¿sí?, y que hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué la meningoencefalomielitis granulomatosa puede tener esta variedad de presentación? Supratentoriales, troncales o multifocales. Porque tiene una variedad de presentación clínica importante. Recuerden que hay una forma focal, hay una forma diseminada y hay una forma diseminada con focos localizados. Entonces, esta variación en la presentación de la meningoencefalomielitis granulomatosa determina que su presentación clínica sea muy rica y muy variada, ¿sí? En las encefalitis necrotizantes predominan los signos supratentoriales, casi el 80% de los casos, y son infrecuentes los multifocales y los troncales, ¿sí? Tengan en cuenta lo que les decía antes. Generalmente hablamos de encefalitis necrotizante porque el diagnóstico definitivo es necropsia, pero las meningoencefalitis necrotizantes, típica del PUC, pero otras razas más, tienen una predilección particular por los hemisferios cerebrales, ¿sí? O sea, siempre van a dar signos supratentoriales. Es rarísimo que den signos infratentoriales. Mientras que la leucoencefalitis necrotizante, que hasta ahora está descrita en muy pocas razas, dos, Boston Terrier y Terrier de Yorkshire, tiene una distribución más multifocal o infratentorial, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes encuentran un PUC de 7-8 meses con signos multifocales, si bien no pueden descartar una meningoencefalitis necrotizante, por ser multifocal es mucho más probable que sea otra cosa, infecciosa, hidrocefalia, que también es una alteración de los PUC. Entonces la localización neuroanatómica es importante en la presunción diagnóstica. Y en las meningoencefalitis de origen desconocido predominan los signos multifocales y menos frecuentemente los supratentoriales, ¿sí? Entonces con eso tenemos una orientación dentro de las inflamatorias. En cuanto a las neoplasias cerebrales, el 75%, estas son estadísticas nuestras, presentan convulsiones. De todo este grupo, el 70% de los tumores estaba localizado en la región supratentorial. De hecho, el telencéfalo es el lugar donde con más frecuencia asientan los tumores cerebrales en los perros. Y en todos los animales de este grupo hubo convulsiones. Interesante, el único signo presente en 2 de estos casos. Otros síntomas: marcha en círculos, presión de la cabeza contra objetos, letargia, deambulación, ataxia, ceguera, cambios de comportamiento, muy frecuentemente agresividad. El 30% de los tumores en la región infratentorial, la mayoría con signos vestibulares centrales o cerebelosos, deambulación, desorientación, alteración específica de los nervios craneanos, y uno solo de ellos presentó convulsiones. Estas convulsiones se producen por una hidrocefalia obstructiva. Los tumores en tronco encefálico o en cerebelo suelen comprometer el flujo de líquido cefalorraquídeo, dan hidrocefalia obstructiva y presentan convulsiones a consecuencia de eso, ¿sí? Otro trabajo nos cuenta
que el 70% de los perros con tumores cerebrales suelen tener un examen neurológico normal en la primera consulta con antecedente de convulsiones. Y estos signos neurológicos aparecen mucho tiempo después, por ejemplo, 3 meses posteriores. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchas veces nos llega a la consulta un perro de 6, 7, 8 años con convulsiones como único signo clínico, le hacemos un examen neurológico, está absolutamente normal, el anamnesis no nos dice que haya cambio de conducta ni ninguna otra cosa que nos haga sospechar una enfermedad neurológica, y con mucha frecuencia decimos, bueno, si los análisis de sangre están bien, si lo único que tiene son convulsiones, si no hay signos interdictales, es un epiléptico idiopático. Y 3 meses después tenemos que cambiar nuestro diagnóstico, ¿sí?, con un estado neurológico probablemente descompensado. Recuerden, todo perro con más de 6 años con signos supratentoriales, aunque tenga como único signo las convulsiones, tenemos que incluir en el diagnóstico diferencial tumores cerebrales. En los gatos, a diferencia de los perros, los signos más frecuentes son alteración de la conciencia. Le siguen la marcha circular y las convulsiones. Tengan en cuenta esto porque cuando ustedes reciben a la consulta un gato de 10, 11, 12 años, donde el dueño dice, en general los dueños de gatos son más observadores que los dueños de perros, ¿sí? El dueño de gato nos dice, está raro, no come, está más letárgico, se esconde, no le encontramos nada a la revisación clínica, le hacemos un análisis de sangre y está todo bien, pero en la anamnesis resulta que a alguien se le ocurrió darle un corticoide y después del corticoide ese gato por 4 o 5 días estuvo como siempre y después volvió a decaer. Bueno, jueguense una fichita hasta que tiene un meningioma. Entonces, tener en cuenta que los trastornos del comportamiento, sin otros signos clínicos, también son un signo supratentorial. ¿De acuerdo? En las encefalopatías vasculares, la localización de las lesiones va a estar dada por digamos, la arteria que está comprometida, ¿sí? Estadísticamente nosotros sabemos que la cerebral media es la que más frecuentemente se ve comprometida en este tipo de encefalopatías, con lesiones en la corteza frontotemporal y en los núcleos basales, ¿sí? De acuerdo a nuestra experiencia, la distribución de las lesiones en más del 50% de los casos es supratentorial, multifocal en el 30%, vestibular central, cerebeloso y troncal en muchos menos, ¿sí? Y el 23% de los perros, casi la cuarta parte, tuvieron como único signo clínico convulsiones. Entonces uno piensa que un ACV lo deja con la cara torcida, con hemiparesia. Bueno, no siempre, depende de cuál arteria esté comprometida y si el infarto es territorial o si es lacunar, ¿sí? Y tener en cuenta que la cuarta parte de los perros con infartos isquémicos, todos ellos confirmados por imágenes, ¿sí?, pueden presentar como único signo clínico convulsiones. Entonces, teniendo en cuenta reseña, anamnesis y examen neurológico, nosotros podemos hacer una categorización. ¿Y para qué nos sirve la categorización? Para elegir los métodos de diagnóstico complementario, ¿sí? Ahora bien, cuando yo preparé esta charla, uno primero las va madurando antes de sentarse en el PowerPoint y poner a escribirlas. Yo decía, diagnóstico diferencial de vasculares inflamatorias neoplásicas, es muy sencillo. Es muy sencillo, uno tiene en cuenta reseña, inicio, examen neurológico, hacemos los métodos de diagnóstico complementarios y tenemos solucionado el problema. Bueno, eso es lo que van a encontrar en todos los libros, ¿sí? Cuando yo me senté a armar la charla y empecé a comparar lo que dicen los libros y lo que nos pasa en la clínica, ahí se me empezó a complicar un poquitito la cosa. Porque yo digo, ¿cómo les transmito a todos los que vienen a escuchar la charla los problemas que tenemos nosotros para diagnosticar este tipo de enfermedades cuando los dueños no pueden hacer los métodos de diagnóstico complementario? O cuando el perro no está en condiciones de hacerle los métodos de diagnóstico complementario que nosotros necesitamos, o cuando no tenemos un laboratorio en el cual podamos confiar para indicar los métodos de diagnóstico complementario. Ahí se nos complica un poco la cosa.
porque nos quedamos en el diagnóstico diferencial y en la categorización. ¿Qué es lo que nos suele pasar en el 70% de los casos? Entonces, les agrego este párrafo que nos dice que la categorización nos sirve para hacer un tratamiento adecuado, aun cuando no podemos llegar al diagnóstico etiológico. Y en la gran parte de los casos, solucionarle el problema a nuestro paciente, aunque no sepamos cuál es la enfermedad que está teniendo. Por ahí la vamos a saber dentro de un mes, cuando respondió al tratamiento o no respondió al tratamiento. ¿Sí? Pero por eso yo insisto en la categorización. Hacer un buen diagnóstico diferencial es fundamental, no solamente porque nos va a decir cuáles son los métodos que tenemos que pedirle al paciente, sino también porque nos permite iniciar un tratamiento. Y muchas veces vamos a tener solucionado el problema aún antes de tener los resultados de los métodos de diagnóstico complementarios. Entonces, recalco la importancia de la clínica. ¿Sí? Recalco la importancia de la clínica. Y esto lo recalco, lo subrayo y lo enfatizo, especialmente para todos aquellos colegas que trabajan en lugares del interior donde no tienen acceso a métodos de diagnóstico complementarios. Suele haber un estigma con la neurología, donde se dice que no se puede hacer neurología si no tenemos resonador, si no tenemos laboratorio, si no tenemos tomógrafo, si no tenemos... Y yo les cuento que muchas veces esa parafernaria de métodos de diagnóstico complementario nos ensucia la cancha y nos complica la vida. Y dentro de un rato les voy a demostrar por qué les digo esto. Si nosotros llegamos a la conclusión que tenemos enfrente vascular, inflamatoria o neoplásica, ¿sí? Vamos a pedir para inflamatoria análisis de líquido cefalorraquídeo y para cualquiera de las tres diagnóstico por imágenes. Esos son los métodos específicos. No se les va a ocurrir pedir una placa de cráneo, con un análisis de sangre no vamos a descubrir absolutamente nada, con una ecografía tampoco. Estos son los estándares de oro para el diagnóstico de las enfermedades vasculares, inflamatorias, neoplásicas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el análisis de líquido cefalorraquídeo? Acá empezamos con los problemas. El análisis de líquido cefalorraquídeo es el estándar de oro para las enfermedades inflamatorias y para las infecciosas. Probablemente es lo que nos permita diferenciar entre inflamatoria e infecciosa. Pero ¿qué pasa con las inflamatorias? El análisis puede ser normal en proporciones similares para todas las encefalitis no infecciosas, especialmente si han recibido corticoides. Nosotros lo que buscamos en un análisis de líquido cefalorraquídeo son células inflamatorias. Si nosotros le estamos dando antiinflamatorios, desaparece lo que estamos buscando. ¿Cuánto tiempo después de dar corticoides? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Todos dicen 7 días, 10 días, pero hay descripciones de hasta 6 semanas. Y con una mano en el corazón. Díganme si esto que les voy a contar no es absolutamente cierto. Un perro empieza con signos agudos, ¿sí? Multifocales, supratentoriales, generalmente esto aparece de noche. No falla, después de las 21 horas. No lo puse en la anamnesis, pero suele ser así. Esto ocurre de noche. ¿Qué hace el dueño? Desesperado va a una guardia. ¿Sí? ¿Qué le dan en la guardia? Antibiótico, tramadol y corticoides. ¿O no? Ese es y vitamina B. Ese es el combo guardia. ¿O no? Díganme que no. ¿Sí? Entonces, y a veces dosis groseras de corticoides. Ranitidina. 1 miligramo kilo, 2 miligramos kilo, dosis guarangas de corticoides. Entonces ese perro nos llega al otro día o a los 2 días al consultorio, a veces mejor, con una regresión de los signos clínicos, y nosotros no sabemos si mejoró por los corticoides, por los antibióticos, o simplemente porque tenía que mejorar indefectiblemente. Con el agravante que no le podemos hacer análisis de líquido cefalorraquídeo porque tenemos el corticoide en el medio que nos está molestando. ¿Sí? Entonces, el análisis de líquido cefalorraquídeo es un elemento valiosísimo, pero tiene esta limitante. ¿Sí?
Por otra parte, si bien cuando es positivo nos orienta que hay una enfermedad inflamatoria, generalmente no nos dice cuál enfermedad inflamatoria, porque la diferenciación de las enfermedades inflamatorias entre sí es sumamente complicada porque es muy parecido el recuento celular. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo en sí mismo, la información que brinda es insuficiente, ¿sí? Si nosotros podemos acceder a un análisis de líquido cefalorraquídeo, sabemos que el tipo celular que predomina en las encefalitis no infecciosas son los mononucleares. Linfocitos en el 42% de las meningoencefalomielitis granulomatosas y en la mayoría de las de origen desconocido, mientras que hay una combinación de linfocitos y monocitos en las encefalitis necrotizantes. Pero esto es absolutamente intercambiable y especialmente con la meningoencefalitis granulomatosa, en cuyo caso casi un 20% de los perros presenta predominio neutrofílico, de manera que a veces podemos pensar que una meningoencefalomielitis granulomatosa es una enfermedad infecciosa. Proteínas elevadas siempre en un rango variable, pero eso lo único que nos indica es que hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, así que es absolutamente inespecífico. ¿Sí? De manera que el líquido cefalorraquídeo sí, pero con limitaciones. Y esas limitaciones no las pongo en la presentación, pero les tengo que contar que se amplifican por varias situaciones. Primera de ellas, laboratorio. Los laboratorios comerciales no cuentan con la tecnología para hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, por lo menos los que están en Argentina. ¿Por qué? Porque para hacerlo en forma automatizada necesitamos una microcentrífuga, una citocentrífuga, perdón. Y los laboratorios no tienen citocentrífugas, tienen microcentrífugas, que no sirven para hacer conteo de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el procesamiento del líquido cefalorraquídeo es artesanal. Hay que armar una cámara de sedimentación, ¿sí? Hacer todo el proceso, y eso lleva tiempo, lleva entre 1 y 2 horas. Y los laboratorios comerciales no le dedican ese tiempo a una muestra, salvo que ustedes tengan un contacto y le pidan específicamente que por favor se lo haga porque es imprescindible, ¿sí? Pero generalmente no lo hacen. Entonces, esa es una de las limitaciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué les cuento esto? Yo me cansé de sacar líquidos que eran normales. Y yo leí en los libros que el líquido cefalorraquídeo es invalorable para enfermedades infecciosas e inflamatorias. Sin embargo, yo veía casos de enfermedades inflamatorias e infecciosas, sacaba líquido cefalorraquídeo, lo mandaba al laboratorio y siempre era normal. Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Los libros me están mintiendo. Los libros me están diciendo mentira. Bueno, en realidad, la mentira era la del laboratorio. No porque me informara mal, sino porque procesaban mal la muestra, ¿sí? Un día alguien me contó que para hacer un buen procesamiento de líquido cefalorraquídeo hay que armar una cámara de sedimentación con un portaobjeto, una jeringuita cortada, amarrarla, poner el líquido, esperar que precipite, secarla, mirarla, es decir, un procedimiento artesanal que lleva entre 1 y 2 horas. ¿Sí? Tener mucho en cuenta esto, porque si nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo y la mandamos a cualquier laboratorio, probablemente nos dé negativo, ¿sí? y sea un falso negativo. Segunda limitación, el tiempo que media entre la extracción de la muestra y mandarla al laboratorio. Las células en líquido cefalorraquídeo se lisan rápidamente, de manera que no tenemos más de 1 hora para que esa muestra sea procesada. Nosotros podemos estirar ese periodo, por ejemplo, agregándole 1 gota de formol al 10% por cada mililitro de líquido cefalorraquídeo que obtengamos, pero eso determina que tengamos que tomar 2 muestras, uno para citología y otro para físico-químico, ¿sí? O podemos agregar suero del mismo perro o suero bovino en cantidades iguales para preservar a las células por 24 o 48 horas. Pero de vuelta, tenemos que tomar 2 muestras, ¿sí? Tercera limitación, el estado del perro. La extracción de líquido cefalorraquídeo es una maniobra que no está exenta de riesgos. Entonces, en un animal, como generalmente vienen a la consulta, especialmente en la emergencia, con aumento de presión intracraneana, el líquido cefalorraquídeo puede agudizar el proceso
y matar al animal simplemente por la maniobra de extracción. Es decir, es una maniobra que no está exenta de riesgos y hay que hacerla en un animal estable. Y no siempre es posible hacerla en la emergencia. Muchas veces en la emergencia uno tiene que hacer un tratamiento para solucionar el problema y muchas veces ese tratamiento nos impide hacer un líquido cefalorraquídeo por un tiempito y en ese tiempito el problema o se solucionó o indefectiblemente mató al animal. ¿Sí? Esas son las limitaciones con el líquido cefalorraquídeo. En las neoplasias vasculares y en las encefalopatías vasculares el líquido suele ser normal. ¿Sí? A veces hay una disociación albuminocitológica cuando la barrera hematoencefálica está rota, entonces hay más proteína de lo que debiera haber sin células. Las células las observamos en algunas neoplasias cuando exfolian células al líquido cefalorraquídeo. Algunos linfomas, ¿sí? Algunos gliomas que están muy cerquita del cuarto ventrículo, pero en general no encontramos células en neoplasias cerebrales ni en encefalopatías vasculares. De manera que ese estudio en estas dos patologías nos da información sumamente limitada e inespecífica. Imágenes. Las imágenes nos abrieron el mundo, ¿sí? Nos abrieron el diagnóstico. Sin duda, para cualquiera de estas tres es el método complementario indicado. Para las enfermedades inflamatorias, las que se obtienen en secuencia T2, aquellas en las que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, donde los procesos patológicos se ven mucho más exaltados, son las que resultan más útiles. Para meningoencefalomielitis granulomatosa y las de origen desconocido, la sensibilidad es del 60%. Acá ya estamos empezando a tener problemas también con las imágenes. Después vamos a hablar un poco de sensibilidad y especificidad. Pero cuando están presentes, las características son hiperintensidad en T2, es decir, las imágenes se ven blancas en secuencias T2, y en T1, en donde el líquido cefalorraquídeo se ve negro, después de aplicar un contraste, el realce es variable. Puede haber realce después de la aplicación de contraste o no. Es decir, T1 no nos aporta demasiado. T2 es la secuencia que más nos sirve para las meningoencefalitis. Para las encefalitis necrotizantes, sí, la sensibilidad del diagnóstico por imágenes es muchísimo mayor, porque suelen dar lesiones corticales quísticas multifocales, asimétricas, hiperintensas en T2 e hipointensas en T1. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico por imágenes es muchísimo más certero en encefalitis necrotizantes que en las otras meningoencefalomielitis granulomatosa y de origen desconocido. Así vemos una encefalitis necrotizante en T1 con gadolinio. Fíjense que no hay mucho realce, pero sin embargo se ven estas señales hipointensas en la corteza cerebral y en el límite entre sustancia blanca y sustancia gris. Y en T2 hay un realce notorio del contraste con una hidrocefalia asociada. Ahí vemos lesiones quísticas en T1 con gadolinio. Fíjense el líquido adentro de la imagen con un realce inflamatorio alrededor de la lesión. Cuando nosotros vemos estas imágenes asociadas a la raza y a la anamnesis, decimos, bueno, estamos muy probablemente en presencia de una encefalitis necrotizante. Aquí tenemos imágenes de un terrier con una encefalitis, con una leucoencefalitis. Acá es fácil ponerle nombre y apellido, porque fíjense que las lesiones inflamatorias están circunscritas a la sustancia blanca. Por eso se llama leucoencefalitis, porque está limitado a la sustancia blanca, ¿sí? Con una hidrocefalia obstructiva, no obstructiva, sino por dificultad en la absorción del líquido cefalorraquídeo a raíz del proceso inflamatorio. Y aquí tenemos una meningoencefalomielitis granulomatosa con lesiones hiperintensas en T2 y en FLAIR y simplemente con un desplazamiento de la línea media y efecto de masa en T1. Pero fíjense que después de la sustancia de contraste no hay un realce, ¿sí? Aquí sí tenemos una apariencia hipointensa en T1, hipointensa es que se ve más negra,
hiperintensa en T2 y en FLAIR, lo mismo que en esta otra. T1 con gadolinio y T2. Esas son las imágenes típicas de una meningoencefalomielitis granulomatosa focal, en estos dos casos. Focal porque está limitada a una región. Como les decía antes, muchos autores consideran que este tipo de presentación de la meningoencefalomielitis granulomatosa es un tipo de neoplasia de células B. En el caso de las neoplasias cerebrales, las imágenes son el método diagnóstico. Método diagnóstico y además elemento de toma de decisiones porque nos van a definir si eso no es quirúrgico. Pero tengan en cuenta esto, en base a las imágenes, distinguir entre una enfermedad neoplásica o inflamatoria es difícil y a veces imposible. ¿Sí? ¿Cómo se ve un meningioma en una resonancia magnética? Hipointenso en T1, hiperintenso en T2, igual que las meningoencefalitis no infecciosas. ¿Sí? A veces hay edema, que afecta a la sustancia blanca en casi el 100% de los casos, extenso y peritumoral. Esto viene a cuento de que habitualmente se dice que el edema está asociado a tumores malignos, y esto no siempre es así. Tengan en cuenta que un meningioma, especialmente un meningioma benigno, puede tener un crecimiento de un año y pico, aún siendo asintomático, ¿sí? Y eso va provocando un edema peritumoral importante, ¿sí? Y el edema, entonces, es un hallazgo que no siempre está asociado a malignidad. Así se ve un meningioma en T1, efecto de masa, colapso del ventrículo lateral, realce leve, sin el gadolinio, y después de la aplicación de gadolinio se ve una masa extraaxial, bien circunscripta y bien hiperintensa. Esta es una imagen típica de un meningioma. En T2 no solamente vemos el meningioma, sino también vemos el edema peritumoral, que es bien extenso. En T2 las imágenes se amplifican, se hacen mucho más espectaculares de lo que realmente son. Por eso siempre hay que mirarlo primero en T1, después T1 con contraste y después en T2. Ahí tenemos distintas localizaciones de los meningiomas. Tengan en cuenta que los meningiomas se originan en el aracnoides y crecen de afuera hacia adentro, comprimiendo el parénquima cerebral. Entonces, en cualquier lado donde hay meninges puede haber un meningioma, ¿sí? Y a veces eso nos confunde, porque aquí tenemos una imagen típica de un meningioma. Extraaxial, con esta imagen de cola de rata, que está mostrando la extensión del meningioma sobre el espacio subaracnoideo. Acá no nos cabe duda que esto es un meningioma con una especificidad del 90 y pico %. Pero aquí nosotros podemos decir, bueno, esto no es una imagen extraaxial, porque esto está dentro del cerebro. No, en realidad la fisura longitudinal también está cubierta de meningios. Por lo tanto, una localización en la fisura puede provocar un meningioma de localización extraaxial, que parece que estuviera dentro del parénquima cerebral. Lo mismo meningiomas del tubérculo olfatorio, ¿sí? O de la base del cerebro. Ahí tenemos uno, un meningioma celar, que habitualmente se pueden confundir con macroadenomas hipofisarios, ¿sí? Bueno, esta es la apariencia típica de los meningiomas. Este es un meningioma en un gato. Los meningiomas en los gatos suelen ser inmensos, ¿sí? El gato tiene una capacidad de adaptación cerebral a los cambios de volumen importante y generalmente cuando viene a la consulta es porque el tumor es grande y el cerebrito se está descompensando. Imagen típica, extraaxial con la colita de rata, bien hiperintensa después de la aplicación de la sustancia de contraste. ¿Cómo se ven los gliomas? Intraaxiales, es decir, en el interior del parénquima cerebral, hipointensos en T1 y hiperintensos en T2. Igual que los meningiomas, igual que la meningoencefalitis infecciosa. ¿Sí? Con edema perilesional, pero que no se considera específico de los gliomas, por lo que les decía antes. El realce del contraste es mucho más heterogéneo, pueden tener cavitaciones, pueden ser anulares, en general, especialmente los oligodendrogliomas están muy cerquita de los ventrículos laterales, pero eso es variable, ¿sí? Así vemos los gliomas en una tomografía, donde ven este aspecto granuloso, bien heterogéneo, el aspecto hipodenso, con hiperdensidad en el medio después de la aplicación de contraste, pero ven que a diferencia de los meningiomas son tumores irregulares.
Y ahí lo tenemos muy cerquita del cuarto ventrículo con efecto de masa, mucho edema perilesional, pero fíjense que esta imagen es muy parecida a la meningoencefalitis granulomatosa. Los macroadenomas son más fáciles de distinguir, especialmente porque vienen asociados a una clínica muy florida, son masas esféricas bien localizadas, hipo o isointensa en T1, hiperintensa en FLAIR y T2, igual que todo el resto de lo que vimos antes, ¿sí? Y a veces hay hemorragias, pero en general, ya sea micro o macroadenomas, los vemos muy claramente y, como decíamos antes, están asociados a una clínica particular. A veces son más difusos, son más invasivos, más grandes, más chicos. En general hablamos de macroadenoma cuando es mayor a 1 centímetro. Y párrafo aparte para el linfosarcoma, porque el linfosarcoma, que en los gatos es muy común, suele ser primario en el 34% de los casos. Fíjense que no suele dar lesiones ocupantes de espacio. Por eso vamos a ver que la sensibilidad del método para los linfomas es muy baja, porque no da lesiones ocupantes como un meningioma, por ejemplo. Puede ser extra o intraaxial y generalmente hay un refuerzo después de la aplicación del contraste, como en este caso donde vemos un linfosarcoma difuso. ¿Sí? Bien. En las encefalopatías vasculares, las imágenes las podemos ver tanto en tomografía como en resonancia magnética. De hecho, la tomografía es el método de elección porque nos permite detectar hemorragias agudas, hemorragias a poco tiempo de ser producidas. Siempre tener en cuenta que como lo que ven estas imágenes son cambios en la hemoglobina, la riqueza de la imagen está en proporcionalidad al hematocrito. Si nosotros tenemos un hematocrito bajo y hay poca sangre, las imágenes no van a ser tan espectaculares como en un animal con un hematocrito normal. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos en una TC? Vemos incremento de la atenuación de la señal, es decir, una hiperdensidad, blanco, en las hemorragias agudas. En las hemorragias crónicas, las lesiones se ven negras, hipodensas, ¿sí? Y después de más tiempo quedan como estrellas, porque es la cicatriz del accidente cerebrovascular. Las lesiones isquémicas en resonancia magnética aparecen hipointensas en T1, hiperintensas en T2. Igual que los meningiomas, igual que los gliomas, igual que todo. Igual que las encefalopatías, que las encefalitis no infecciosas. ¿Sí? Ahí vemos una lesión isquémica en T2 hiperintensa, en T1 hipointensa. Las lesiones hemorrágicas son más variables, no son tan fijas, porque como lo que ve el método es la hemoglobina, a medida que la hemoglobina se va modificando, vamos viendo distintas señales de acuerdo a la edad del hematoma. De manera que si el hematoma es hiperagudo, donde hay oxihemoglobina, vemos estas características. Aquí hay una, ya Daniel les va a hablar de esto, hay una secuencia que es el gradiente de eco potenciado en T2 que nos permite ver con mucha eficacia hemorragias, ¿sí? Porque donde hay una hemorragia no hay señal y se ve un agujero negro. Entonces es importante ir jugando con las distintas secuencias para poder diferenciar entre sí distintos tipos de lesiones. Y ahí tienen en este gráfico cómo el hematoma, a medida que va pasando el tiempo, va cambiando sus características tanto en T1 como en T2. De manera que tener en cuenta cuando pedimos una resonancia de un animal con una sospecha de un accidente cerebrovascular hemorrágico, que a medida que va pasando el tiempo esa señal va a ir cambiando. ¿Sí? Ahí tenemos un hematoma hiperagudo, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Ahí tenemos en secuencia T2 también un hiperagudo, bien hiperintenso. Aquí tenemos un hematoma subagudo precoz y fíjense, esto es una secuencia, perdón, no es T1, es T2 esto, acá va T2, líquido cefalorraquídeo blanco y ahí tenemos una imagen hiperintensa. Esto podría ser cualquier cosa, porque nos está hablando de edema o de hemorragia, dependiendo la edad de la hemorragia, o inflamación simplemente. Entonces, para eso nos vienen bien, como va a hablar Daniel esta tarde seguramente, jugar con distintas secuencias. Esta secuencia, FLAIR, que es una atenuación de señales, en este caso
atenúa la señal del líquido cefalorraquídeo. Fíjense, acá el líquido se ve negro y acá observamos que esto no es líquido porque conserva la hiperintensidad. Entonces sabemos que esto no es agua, no es edema, es hemorragia. Entonces jugar con las distintas secuencias nos sirve para poder ver el mismo fenómeno desde distintos ángulos y poder determinar realmente qué es lo que estamos viendo en la imagen. Recuerden que la imagen no es un laboratorio, no es una histopatología, es una imagen. Es una imagen y hay que interpretarla. Ahí tenemos un hematoma subagudo tardío, hiperintenso en T1 y en T2. Entonces los hematomas, teniendo en cuenta el distinto cambio de señal, nos permiten una diferenciación un poquitito más precisa. Ahora bien, les quiero contar un trabajo reciente, del 2012, donde se hizo una comparación para diferenciar enfermedades neoplásicas inflamatorias y cerebrovasculares en base a la resonancia magnética con un equipo de 1 Tesla. El que disponemos nosotros acá es de 0,23 Tesla. Este estudio se hizo con un equipo de 1 Tesla y consistió en juntar historias clínicas de casi 500 perros, todos ellos con la historia clínica completa y las lesiones confirmadas por histopatología. Las resonancias magnéticas se las hicieron ver a 3 expertos en imágenes, ¿sí? Primero, sin información de la historia clínica del animal, después reveían las imágenes con información de la historia clínica del animal, ¿sí? La conclusión de este trabajo es que las enfermedades cerebrovasculares en general y las enfermedades específicas frecuentemente son mal clasificadas. Entonces, recuerden lo que les decía antes, uno piensa que cuando tenemos un resonador se nos abrió el paraíso, y a veces no se nos abrió el paraíso, porque nosotros tenemos sospecha de una enfermedad inflamatoria o neoplásica o vascular, y le decimos al dueño, haga una resonancia magnética que con eso vamos a solucionar el problema. Viene con la resonancia magnética y seguimos teniendo el mismo problema que antes. Es decir, con una imagen que al dueño le salió 1.300 pesos, le estamos diciendo lo mismo que en la primera consulta clínica. 2 palabras de sensibilidad y especificidad. Yo sé que ustedes saben todo esto, pero a mí me viene bien recordarlo. Si nosotros tenemos grupos de animales afectados y no afectados, ¿sí? El mejor test diagnóstico es el que nos permite detectar a todos los enfermos y que ignora a todos los sanos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un test diagnóstico positivo a todos los animales afectados y a muy poquititos no afectados, ¿sí? Decimos que este test tiene una sensibilidad muy alta, es decir, la capacidad de detectar a los realmente enfermos, y una especificidad también muy alta, es la capacidad de ignorar a los sanos, es decir, vos estás sano y tenés la prueba negativa, ¿sí? Esa es la sensibilidad, o sea, la escasa posibilidad que nos dé falsos positivos, y la especificidad es la posibilidad muy baja que nos dé falsos negativos, ¿sí? Si tenemos un test que no me detecta a los afectados, o casi no me los detecta, y a todos los sanos me los incluye como enfermos, decimos que ese test tiene una sensibilidad bajísima y una especificidad también bajísima. O sea que ese test no nos sirve para nada. O sea, a los que estaban enfermos no los diagnostiqué, y a los que estaban sanos los diagnostiqué, pero mal. Le dije que estaba enfermo cuando en realidad estaba sano. Baja sensibilidad, baja especificidad. Si yo tengo un test que le da lo mismo que estén enfermos o que estén sanos, decimos que tiene una sensibilidad altísima, pero una especificidad baja. Es decir, a cualquiera que le haga me va a dar positivo. No me sirve para nada, porque no me permite diferenciar entre enfermos y sanos. Y si tengo un test que no me detecta nada, con agua destilada, por ejemplo, le hago el test, digo que tiene baja sensibilidad, porque no me va a detectar a los enfermos, y muy buena especificidad, porque me ignora a los sanos, pero no me sirve para nada porque no tiene sensibilidad.
Entonces, la sensibilidad es la capacidad de detectar a los que realmente están enfermos y la especificidad es la capacidad de ignorar a los sanos reales. Es decir, ese test es negativo porque ese individuo realmente no está enfermo. ¿Estamos? Bien. Llegaron a la conclusión que la sensibilidad y la especificidad de las imágenes es altísima para diferenciar epilepsia, por ejemplo, de lesiones estructurales. Es decir, donde yo tengo un problema anatómico, ¿sí?, me lo detecta muy bien de un problema funcional. Para clasificar las lesiones neoplásicas, la especificidad sigue siendo alta, pero fíjense cómo me baja la sensibilidad. Para las lesiones inflamatorias me baja la sensibilidad y sigo teniendo alta la especificidad, pero fíjense lo que pasa con las lesiones vasculares. Una sensibilidad del 39%. Es decir, una habilidad del método para darme falsos positivos. ¿Sí? Y dato interesantísimo. La especificidad de la resonancia baja para las lesiones neoplásicas cuando el experto conoce los datos clínicos. Es decir, conociendo la historia clínica, le pifian más que sin conocerla. ¿Cuáles son los errores más comunes en la clasificación? Cuando hay neoplasias, no las diagnostican, causas desconocidas, las confunden con infecciones bacterianas o con meningoencefalitis granulomatosa. Con las enfermedades inflamatorias las confunden con infartos isquémicos, con tumores de distinto tipo o causas desconocidas. Es decir, está la lesión pero no sé de qué se trata. Y las vasculares las confunden con gliomas, no las detectan, infecciones fúngicas o causas desconocidas. ¿Sí? ¿Qué pasa con las etiologías específicas? Concretamente con las neoplasias. Hay una especificidad alta para todos los tipos de neoplasias. Es decir, cuando realmente hay una neoplasia, el método las detecta, ¿sí? Y cuando no la hay, suele ser muy específica, es decir, el individuo sano no tiene lesiones. Es muy alta para los tumores de vaina nerviosa, un poquitito más baja para los gliomas, pero encima del 90%. La sensibilidad es más baja para todas las neoplasias, es decir, los falsos positivos son muy altos para los tipos de neoplasias en general, es más alta para los gliomas, es moderadamente alta para los tumores hipoficiarios, para el resto varía del 50 al 70% y para el linfoma la sensibilidad es del 0%. Es decir, fue del 0% en este trabajo. ¿Cuáles son los errores en la clasificación? Los meningiomas los suelen confundir con otros tipos de neoplasias, es el mayor error, sin anormalidades, causas desconocidas, infecciones bacterianas. Los gliomas, causas desconocidas, los confunden con meningiomas, con ependimomas, con meningoencefalitis granulomatosa o con infecciones bacterianas. ¿Sí? Entonces, fíjense, decíamos que el meningioma es muy característico de la resonancia magnética, pero este trabajo nos dice que se puede confundir con otro tipo de neoplasia. Tener en cuenta esto, porque cuando María Elena les hable de cirugías, vamos a ver que los meningiomas son quirúrgicos, y si nosotros vemos una imagen donde hay un meningioma y le decimos vaya tranquilo a cirugía porque este es un meningioma, operamos al perro, sacamos el tumor, lo mandamos al laboratorio y resulta que no era un meningioma, que era otra cosa, y que después de la cirugía el perro se vino abajo. Entonces, mucho cuidado cuando aseveramos cosas que deberíamos decir con un poquitito más de cuidado. ¿Sí? ¿Qué pasa con las enfermedades inflamatorias? Mucho mayor cantidad de errores en la clasificación en relación a las neoplasias. ¿Sí? Generalmente estas enfermedades, tanto la meningoencefalitis granulomatosa como las necrotizantes, suelen ser informadas como inflamatorias, pero no pueden determinar cuál es la causa. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores en la clasificación? Con la MEG las confunden con infartos isquémicos, causas desconocidas, infección protozoaria, neospora, toxoplasma, infección bacteriana o meningoencefalitis necrotizante
en varios lugares. Fíjense, infarto isquémico se confunde con meningoencefalitis granulomatosa. Complicado, porque son dos pronósticos completamente distintos. Y acá Andrés nos puede contar alguna experiencia, ¿no?, que tuvo con un informe. ¿Sí? Las encefalitis necrotizantes desconocidas se confunden con meningoencefalitis granulomatosas o infecciones fúngicas en menor proporción. Las vasculares son las que suelen clasificarse erróneamente más seguido. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores? Los infartos hemorrágicos suelen confundirse con gliomas o con infecciones fúngicas. Atención con esto, siempre hay que esperar evolución, siempre, porque nosotros mandamos a hacer una resonancia a un perro, ¿sí?, con un cuadro agudo, a los 3-4 días que empezó, me lo informan como glioma, yo lo eutanasio, porque un glioma es nefasto, le hago la necropsia y era un infarto hemorrágico. Cuidado con esto. Y los infartos isquémicos suelen confundirse o no se detectan con gliomas, también con gliomas, infartos hemorrágicos o causas desconocidas. Entonces, tener en cuenta que la imagen es importantísima, nos ayuda muchísimo, pero la clínica es soberana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la concordancia? Esto también es interesante. Este trabajo, después de todo esto, analizó cómo se cruzaban los datos entre los 3 expertos. ¿Sí? Y la concordancia es muy buena para la detección de lesiones estructurales en general y neoplásicas, apenas moderada para las lesiones inflamatorias y buena para las lesiones cerebrovasculares. Es decir, 3 expertos con muchísima experiencia, con años mirando imágenes, suelen no concordar entre ellos, especialmente para las lesiones cerebrovasculares. ¿Sí? Y sorprendentemente, cuando conocen los datos clínicos, la coincidencia se reduce notoriamente. Es decir, eso del inicio agudo, subagudo, etcétera, 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 a veces confunde a los evaluadores. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con el diagnóstico específico, el etiológico? Si bien nosotros, a través de todo lo que dijimos, podemos hacer una aproximación multimodal, reseña, anamnesis, examen clínico, el diagnóstico definitivo para los trastornos inflamatorios y neoplásicos es histopatológico. Así que en estos casos es fundamental hacer un muy buen diagnóstico diferencial. Yo acá intenté hacerles un algoritmo en caso que nosotros tengamos un cuadro intracraniano, focal, multifocal o difuso. Si nosotros tenemos un inicio agudo o hiperagudo, puede ser cualquiera de las 3, vascular, inflamatorio, infeccioso o neoplásico. Si tenemos un inicio insidioso, ya medio que los vasculares los dejamos de lado y pensamos en inflamatorias o neoplásicas. Cualquiera de los dos se nos puede presentar con un animal estable, con o sin signos neurológicos. Recuerden que las convulsiones se dan solamente en un porcentaje de perros con neoplasias, ¿sí? O un animal en estado crítico, lo que constituye una urgencia, porque va a venir con convulsiones, con signos de aumento de presión intracraniana, etc. En cualquiera de los dos casos podemos tener 2 posibilidades, que podamos o no hacer el protocolo diagnóstico correcto. Si nosotros tenemos un animal en estado crítico, no le vamos a poder hacer, por ejemplo, una punción de líquido cefalorraquídeo, porque va a estar con aumento de presión intracraniana y va a haber que resolver ese tema específicamente antes de poder hacerle un estudio de este tipo. Y si el animal está estable, con o sin signos neurológicos, también podemos llegar a tener imposibilidad de hacer un protocolo diagnóstico, porque el dueño no tiene plata, porque el dueño no quiere hacerlo, porque no tenemos laboratorio, porque no sabemos hacerlo, etc. ¿Sí? Si tenemos la posibilidad de realizar el protocolo diagnóstico correcto, bueno, hacemos lo que corresponde. Ante la sospecha de inflamatorio neoplásico, líquido cefalorraquídeo, imágenes. Y ahí podemos llegar a un diagnóstico de certeza con todas las limitaciones que vimos. Pero la posibilidad es que aún haciendo los exámenes que corresponden, no tengamos confirmación de la enfermedad que tenemos. Si tenemos un diagnóstico de certeza, hacemos el tratamiento específico, médico o quirúrgico. Si no tenemos confirmación, ya sea porque los estudios no nos dijeron lo que queríamos que nos dijeran,
o porque no tenemos posibilidad de hacer protocolo diagnóstico, hacemos un tratamiento sintomático en base al diagnóstico diferencial. ¿Sí? Es decir, si nosotros estamos sospechando de una enfermedad inflamatoria o una infecciosa y no podemos saber cuál es, hacemos una combinación de antibióticos con corticoides y si el animal mejora, vamos quitando uno de los dos para saber qué es lo que le hizo bien. ¿Sí? Si estamos sospechando un accidente cerebrovascular, simplemente esperamos y mantenemos, ya vamos a hablar de tratamiento, a ver si la cosa evoluciona como corresponde. ¿Sí? Bien, entonces, conclusiones. Cuando ustedes lean que el diagnóstico de todo esto es un desafío, créanlo, es un verdadero desafío para el clínico, y para el neurólogo también. ¿Sí? Especialmente en el cuadro agudo. Cuando la cosa ya pasó un tiempito, es fácil. Si a mí me traen un perro que hace una semana tuvo un cuadro de hemiparesia con parálisis facial, una convulsión y a la semana el perro está caminando y bien, bueno, sin tratamiento el diagnóstico es sencillo. El problema es diagnosticarlo en el cuadro agudo. ¿Sí? Un protocolo diagnóstico adecuado no nos garantiza la diferenciación entre enfermedad inflamatoria y neoplásica, ¿sí? Y es muy frecuente realizar el diagnóstico final en base a la evolución y o a la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y para poder hacer el diagnóstico en base a la respuesta al tratamiento es fundamental hacer un muy buen diagnóstico diferencial, porque si no vamos a estar haciendo un tratamiento que no corresponde, ¿sí? De manera que realmente no se preocupen si ustedes no tienen diagnóstico etiológico después de lidiar con el examen neurológico y a veces con los métodos de diagnóstico complementarios. Es absolutamente válido decirle al dueño, mire, vamos a hacer un tratamiento, no sé lo que estoy tratando, ¿sí? Pero el tratamiento o lo que tiene su animalito está entre esto y esto. Vamos a tratar las dos cosas y con el tiempo vamos a saber qué es lo que tuvo. Entonces le decimos al dueño, mire, su perro muy probablemente tuvo una enfermedad infecciosa, porque respondió a los antibióticos. Su perro muy probablemente tiene una enfermedad inflamatoria y va a tener que seguir un tratamiento de por vida. Eso también es válido, porque nos permite solucionar el problema, aunque no lo hagamos en la segunda consulta. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda?